por su propia iniciativa. En el video anterior, nos adentramos en el universo de estas inteligencias maquinales que ya existen en la creación y que son análogas a nuestra aún inteligencia artificial, la que está en ciernes. Por eso, antes de profundizar más en este asunto, nos gustaría repasar algunos puntos que serán muy importantes para nuestra comprensión posterior. Por ejemplo, leamos esta cita. Los directores supremos del poder y todos sus asociados, asistentes y subordinados están por siempre exentos de arresto o interferencia por parte de todos los tribunales de todo el espacio. Tampoco están sujetos a la dirección administrativa del gobierno superuniversal de los ancianos de los días, ni de la administración del universo local de los hijos creadores. Esto nos muestra que la familia y progenie de los controladores no funcionan directamente en algún bando, o están bajo alguna dirección específica o directa de alguna administración universal lateral. Sabemos que en la Tierra apoyaron al Hijo Creador, pero al parecer también tienen un grado de independencia en cuanto a sus servicios. Si tuviera que utilizar una ilustración algo burda o primitiva, sería el compararlo a los computadores de un local de Internet, cibercafé o centro de cómputos, en el cual, en teoría, se podrían usar los servicios de estos seres maquinales, independiente de las credenciales de los solicitantes. Este detalle, de casi neutralidad de quienes prestan los servicios, es muy importante, y apúntelo para un próximo video. Ahora, leamos una cita importante, que explicaría la tríada que muchas veces ha funcionado en Urantia, y que nos acerca al motivo del título de este video. Los controladores físicos se ocupan principalmente del ajuste de las energías básicas no descubiertas en Urantia. Estas energías desconocidas son muy esenciales para el sistema de transporte interplanetario y para ciertas técnicas de comunicación. Cuando colocamos líneas de energía para el propósito de llevar equivalentes del sonido o ampliar la visión, estas formas no descubiertas de la energía son utilizadas por los controladores físicos vivientes y sus asociados. Las criaturas intermedias también utilizan estas mismas energías en varias ocasiones, en su tarea de rutina. La cita anterior es fundamental. Apúntela también para futuros videos. Lo que hacen los controladores explicaría mucho de los llamados fenómenos extraordinarios que hemos registrado como humanidad, desde las técnicas de comunicación, transmitir sonidos o imágenes, etc. Y note cómo los seres intermedios participan de los servicios de los controladores, de estas máquinas vivientes. Y ahora leamos otra cita tan importante como la anterior, y que se vincula con la misma. Además, esta cita explicaría cómo esta tríada de trabajo de los controladores, serafines y seres intermedios sería la responsable o la posible causa de muchos fenómenos inexplicables para nosotros. Leamos bien. Los serafines pueden funcionar como ministros materiales para los seres humanos bajo ciertas circunstancias, pero su acción en esta función es muy rara. Pueden, con la ayuda de los seres intermedios y de los controladores físicos, funcionar en una amplia gama de actividades para bien de los seres humanos, aún hacer contacto real con la humanidad. Pero estos acontecimientos son muy poco frecuentes. En la mayor parte de los casos, las circunstancias del reino material proceden sin alteraciones por la acción seráfica, aunque han surgido ocasiones en las que algún eslabón vital de la cadena de la evolución humana corría peligro. Y entonces los guardianes seráficos han actuado, y adecuadamente, por su propia iniciativa. Por su propia iniciativa. Esto nos trae a la mente las decenas de casos reportados bajo el llamado síndrome del tercer hombre, situaciones límite,
donde algunas personas han sentido la presencia de los ángeles e incluso les han visto materializados de alguna forma y han logrado sobrevivir. Como iremos viendo, los seres intermedios también tienen este grado de libertad, de libre albedrío, y por su propia iniciativa, también han actuado de forma similar a los serafines. Aunque estos encuentros con lo sobrenatural es poco frecuente, las ocasiones en que ha sido necesario que actúen ha marcado huella profunda en la humanidad y posiblemente ha generado un sedimento cultural adicional de casuísticas que ha reforzado las creencias ya ancestrales del hombre en lo paranormal. Sí, el libro de Urantia es claro al declarar que los seres intermedios de buena reputación no están involucrados en los fenómenos de evidencia y espiritismo. En esos shows con aspecto sórdido, oscuro y teatral, muchos de los cuales son fraudes. Ahora bien, también se dice lo siguiente sobre los seres intermedios, y no suelen permitir que los humanos presencien sus actividades físicas, que algunas veces les son necesarias, ni otros contactos con el mundo material, tal como son percibidos por los sentidos humanos. Está claro que no participan en las cuestiones sórdidas antes descritas, pero este pasaje sí aclara que a veces realizan actividades materiales necesarias, que en teoría podrían ser percibidas por humanos, y se usa la expresión «no suelen permitir». Esta frase en inglés equivale a «generalmente no permiten» u «ordinariamente no permiten», «usualmente» o «normalmente no permiten». Y eso es correcto. Pero como vemos, esa expresión tampoco implica negación absoluta. Han acontecido situaciones excepcionales, en donde al igual que los serafines, ellos han actuado por su propia iniciativa. Por eso serían acciones fuera de lo normal, conocidas como paranormal, más allá o excepción de lo normal. Y la prueba más grande de estas excepciones está en el mismo documento de los seres intermedios. Sí, en el párrafo inmediatamente anterior, cuando se explica que el ángel que liberó al apóstol Pedro de la prisión fue realmente un ser intermedio secundario. Si leemos el relato del libro de Hechos, que narra esa liberación, Pedro sí presenció el fenómeno sobrenatural, sintió como sus cadenas eran liberadas y vio una gran luz. También describe que el ser lo tocó y las puertas de la prisión se abrieron por sí mismas. Este caso es precisamente una de las descripciones de las excepciones de estos ministros sobrehumanos. Esto nos enseña que tanto los ángeles como los seres intermedios, aunque son un cuerpo que trabaja unido, no son seres uniformes, ya que la uniformidad no es lo mismo que la unidad. No están desprovistos de iniciativas personales, puntos de vista diferentes, que incluso pueden variar en sus procedimientos. No son un ejército de autómatas, y esto queda probado con estas citas. Preste mucha atención. La mayoría de los problemas que comprenden a los serafines y a los seres intermedios son por consentimiento mutuo, decididos por el gobernador general. Pero excepto cuando éste pronuncia los mandatos de los 24 consejeros, sus decisiones están sujetas a apelación a las comisiones conciliadoras, a las autoridades locales constituidas para la función planetaria, o aún al soberano del sistema de Satania. ¿Se acaba de dar cuenta de que los serafines y los intermedios pueden tener problemas entre ellos? ¿Se da cuenta que incluso hay comisiones conciliadoras para los malentendidos? ¡Qué cita más importante! Porque desmitifica que en los niveles superiores no existan diferencias de opinión o aplicación de procedimientos, ¿cierto?
Cuando estos cuerpos de serafines decanos están en desacuerdo en asuntos de política o procedimiento planetario, usualmente el gobernador general resuelve sus diferencias. Pero todas las decisiones de este están sujetas a apelación según la naturaleza y gravedad de los asuntos comprendidos en el desacuerdo. Lo anterior es un golpe de realidad para aquellos que son dogmáticos al leer los documentos, que imaginan que el nivel superior a nosotros es perfecto, de rigidez absoluta y de puntos de vista excesivamente cuadrados. Usted note cómo se nos habla de desacuerdos en asuntos de procedimientos planetarios. Incluso se habla de apelaciones, incluso de asuntos graves. Pensemos en lo siguiente. Si los apóstoles estaban predicando un mensaje que se desviaba del mensaje original de Jesús y se fomentaría una iglesia sobre Jesús, surge la pregunta, ¿por qué entonces un ser intermedio liberó a Pedro de la prisión? ¿Podría haber sido una iniciativa propia de ese ser intermedio? ¿Habrá existido una polémica entre los seres intermedios y serafines por esa acción? ¿Habrá terminado en alguna comisión o apelación? Lo decimos porque los hechos se encadenaron a que Pedro obtuviera una especie de respaldo divino, y en una serie de eventos secuenciales, como un verdadero efecto mariposa, esto de alguna forma ayudó a que se interpretara que Pedro tenía el primado apostólico, y paradojalmente reforzaría la autoridad futura de la Silla Vaticana. Sí, las acciones de los serafines y los intermedios, tomadas por sus propias iniciativas, podrían generar estos eventos culturales y sociológicos a largo o corto plazo. Por ejemplo, los serafines de las iglesias o guardianes religiosos son los jaque y mates de los serafines del progreso. En otras palabras, el progreso a veces debe ser frenado. Si el nivel moral o espiritual de la humanidad está en un estado inferior al del progreso material, entonces deben existir contrapesos, frenos y retornos a veces temporales y parciales, a formas más conservadoras y clásicas, para evitar una destrucción cultural. Quizás eso explica los renacimientos de algunos movimientos aparentemente retrógrados, pero debemos tener amplitud mental y criterio espiritual para comprenderlos. Incluso esto podría explicar muchos fenómenos misteriosos. ¿Qué tal si la humanidad necesita de vez en cuando del misterio? ¿Qué tal si la humanidad a veces necesita hechos como los ocurridos a Pedro? ¿Qué tal si la aparición en Fátima tenía como objeto frenar un poco el avance del materialismo científico ateísta? ¿Es posible que los seres intermedios hayan estado detrás? En una ocasión un lector de Urantia llamado Jorge Árcega lo expuso, y quizás sí tenía razón. El misterio. A veces es esencial no destruirlo totalmente de la mente humana. Si se hace prematuramente así, el ser humano podría prematuramente dejar todo tipo de creencias y hasta abrazar el ateísmo, sin establecer un suave puente conceptual en su evolución espiritual. Eso justificaría las iniciativas personales de los seres involucrados, aun si eso llevase a algún malentendido entre ellos. Así que en vez de decir, no pueden existir estas cosas porque el libro no lo dice, o no puede existir tal o cual cosa, deberíamos ampliar nuestra concepción de lo que es el libro de Urantia en relación a integrarnos con la realidad. Es cierto que en el tema de los fenómenos paranormales, muchos son fraudes, pero no todos. Hay miles de casos atestiguados. Y esto nos conducirá al tercer tema, volviendo al asunto de las máquinas vivientes, que también podrían estar asociadas a algunos fenómenos. Lo veremos en un próximo video.